Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori y hoy les quería hablar de cómo es que el organismo mantiene el balance de hidrogeniones o el pH dentro de los líquidos corporales. Y para esto vamos a usar un principio fisiológico, es el principio de equilibrio, que lo que nos dice es que la cantidad o la masa de hidrogenión en el medio interno o el organismo el cuerpo en su totalidad, depende, por un lado, de la cantidad que ingresa de hidrógeno y por otro, de la cantidad que egresa de hidrógeno del organismo. Entonces, para mantener ese equilibrio o ese balance, es fundamental que los ingresos de hidrógeno y los egresos de hidrógeno estén equiparados. O sea, que entre la misma cantidad de hidrógeno que la que sale. Ahora, ¿cómo hace el organismo para saber qué pH tiene, qué concentración de ácidos tiene en sus líquidos corporales? Eso lo hace mediante quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores son sensibles al hidrogenión y al bicarbonato. Por ejemplo, hay algunos quimiorreceptores que son receptores canales, que es un canal iónico sensible al ácido, sensible al hidrógeno, que podría ser el receptor del gusto dulce de la boca. Hay otros que están acoplados a proteína G, que son sensibles también a los ácidos. Otros son receptores tirosina sinasa sensibles al hidrogenión. Después hay tirosina sinasas sin receptor, que están solubles en el citoplasma y son sensibles al hidrogenión. Y hay otras enzimas como la adenilato ciclasa soluble, que también puede ser sensible al bicarbonato. Entonces, como ven, tiene varias maneras o varios recursos el organismo como para saber qué pH tiene, ¿no? En el caso por ejemplo, el quimiorreceptor para el dióxido de carbono, fíjense que es un canal catiónico sensible al ácido, uno de los que veíamos recién. Entonces, cuando se activa por efecto del hidrogenión, se abre ese canal de sodio y calcio. Entonces se estimula por acidosis y la célula receptora se activa. Después otra opción era la de la anhidrasa carbónica, esa que es sensible al bicarbonato. Entonces, esta adenilato ciclasa sensible al bicarbonato es la que activa el receptor. Otra opción es también esta, entonces, como les decía recién, de la adenilato ciclasa, que es sensible al bicarbonato. Entonces, los quimiorreceptores pueden tener sensibilidad al hidrogenión, al ácido, o también a la base. Ahora, antes de seguir avanzando, les quería comentar así muy brevemente cuál es la función del sistema respiratorio, y después vamos a ver cuál es la función que tiene el sistema renal en la regulación del pH. La función respiratoria, por excepción, es la de excreción de ácido volátil, de ácido respiratorio, o en definitiva de dióxido de carbono. Esa es la función número 1 que tiene el aparato respiratorio, ¿no? En el caso del riñón, es un poco más versátil. Tiene varias funciones el riñón que tienen que ver con el mantenimiento del pH. Por un lado, hay que reabsorber todo el bicarbonato que se filtra a nivel de los glomérulos. Y después puede excretar ácidos que no son respiratorios, se llaman así en general ácidos fijos, o si no, excretar bases. Entonces, el riñón, a diferencia de la parte respiratoria, puede excretar tanto ácidos como bases. O sea, los riñones se ocupan de todo lo que no puede eliminarse con la respiración, o sea, de todo lo que no es dióxido de carbono, digamos. Entonces, vamos a ver cómo es el mecanismo de regulación homeostática del pH, ¿eh? Entonces, la masa esa de hidrogeniones que hay dentro del medio interno del animal, o podríamos decir en la sangre del animal, por el principio de equilibrio sabíamos que dependía de la relación entre los ingresos y los egresos. A ese
a esa masa de hidrogeniones la está midiendo, sensando un quimioreceptor, que en general es sensible, como hemos visto, al hidrogenión o al bicarbonato, podría ser también al dióxido de carbono, y le va a informar, en este caso, al centro respiratorio. Ese centro respiratorio es el centro comparador, digamos. Lo que hace es contrasta lo que le informan los quimioreceptores con los valores de ajuste. El pH en la sangre es de alrededor de 7,4, la presión de dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. Entonces, dependiendo si lo que le informan los quimioreceptores está por encima o por debajo de ese valor, toma una decisión. Si el pH es ácido, por ejemplo, si hay acidemia, o si la presión arterial de dióxido de carbono es mayor a 40, el centro respiratorio se estimula. ¿Qué va a hacer? Va a estimular a los músculos respiratorios para que aumenten el nivel de ventilación alveolar, o sea, para que aumenten la cantidad de aire fresco que ingresa a los pulmones. Ahora, ¿cómo no solo el sistema respiratorio tiene participación en la regulación del pH, sino también el sistema urinario, renal? Fíjense, a nivel de los túbulos de la nefrona distal también hay un centro comparador. Ese centro comparador, ¿qué hace? Va a contrastar lo que le informan los sensores estos de pH, que están en ese caso en la célula tubular de la nefrona distal, con el valor de ajuste. También el valor de ajuste es similar al que teníamos en el centro respiratorio. Y en este caso lo que va a hacer esa nefrona distal es estimular la secreción de hidrogeniones. Entonces, tanto la parte respiratoria como la renal, en la regulación del pH, lo que hacen es equiparar los egresos de ácido del organismo con lo que ingresa desde el metabolismo. Entonces, como conclusión podríamos decir que en el sistema respiratorio los sensores son sensibles al dióxido de carbono, en definitiva sensibles a los hidrogeniones que hay en la sangre arterial o en el líquido cefalorraquídeo. En la parte urinaria, el sistema urinario, son sensibles al pH y al bicarbonato y están en la nefrona distal. El centro integrador sería el centro respiratorio para la parte del sistema respiratorio y las células tubulares de la nefrona distal en el caso del sistema urinario. Los efectores lo que van a hacer es modificar la ventilación alveolar en el sistema respiratorio y la actividad de la anhidrasa carbónica, que es la que maneja la excreción de ácidos o de bases a nivel de las células tubulares del riñón. Entonces, la respuesta en definitiva es o excreción de dióxido de carbono o excreción de hidrogeniones o de bicarbonato en el caso del sistema urinario. Bueno, entonces como conclusión podríamos decir que los sistemas respiratorio y renal mantienen la homeostasis ácido-base o el pH, controlando o regulando el par amortiguador bicarbonato, o sea, el ácido carbónico a través del dióxido de carbono y el bicarbonato. Bueno, espero les haya gustado este video y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Suerte.